22 grados 6 décimas y para hoy Bueno, se esperan 25 de máxima. Ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, sugirió que el combate contra la inflación era una responsabilidad colectiva. Esto es una responsabilidad que nos incluye a todos los argentinos, especialmente a nosotros, a ustedes, ¿no es cierto? Quiero preguntarle, obviamente, por supuesto, quiero preguntarle al doctor Enrique Sebas, nuestro amigo, el doctor Quique, que nos sugiere que podemos hacer nosotros por el ministro Guzmán en este sentido. Buen día, Enrique. Buen día a todos, ¿cómo les va? No sé de qué te ríes, bueno, no sé, los que son creyentes podrían rezar por el ministro, si no tiene nada de gracioso. Recen por mí, diría. Mirá. Por ejemplo, recen por mí sería una alternativa. Claro, por ejemplo. No, a ver, obviamente que cualquier cosa que pasa en un país es un fenómeno colectivo. Ahora, algunos más responsables que otros, ¿no es cierto? No tiene la misma responsabilidad el gobierno, el presidente o el ministro de Economía en un programa económico que, no sé, que una jubilada que está haciendo la cola para cobrar la jubilación. En todo caso, su responsabilidad está en el voto y, en todo caso, la responsabilidad de los ministros es tener un buen programa y que sea creíble. Hoy no tenemos ninguna de las dos cosas. Tenemos un mal programa y no hay un gobierno creíble, entonces es difícil que en ese contexto, como diría el ministro, se coordinen expectativas, porque las expectativas no son una expresión de deseo. O sea, yo no me levanto a la mañana y digo, bueno, hoy voy a tener malas expectativas, o voy a tener buenas expectativas, ¿no es cierto? No es una decisión que vos tomes cuando te levantás. Claro, es una decisión que uno basa en general en información. Algunos más informados o con más capacidad de análisis lo basan mirando una serie de datos, pero aún la persona que se levanta a la mañana para tomar la decisión de, no sé, comprar papas en el mercado, está tomando una decisión en base a una expectativa. Digamos, la expectativa será que, no sé, que el precio de las papas va a subir o que piensa hacer una ensalada de papas. Sí, claro. Entonces, para esa expectativa vos te basás en una serie de datos. Hoy el dato que tiene la Argentina es que el año pasado tuvo un déficit fiscal de 9 puntos del PBI financiado exclusivamente por el Banco Central. Este año va a tener un déficit fiscal, digamos, qué sé yo, de 6 puntos del PBI, también financiado por el Banco Central. Eso te da que la tasa de inflación de Argentina no puede ser 30%, tiene que ser más cerca de 40-50. Ahora, si en el medio el ministro o el gobierno o el ministro de la producción o la Secretaría de Comercio va a controlar precios, va a apretar, va a tener la tablita cambiaria, etcétera, para llegar a las elecciones con algún número más chico, puede ser, pero la expectativa no se va a coordinar en torno a eso. La expectativa se va a coordinar, insisto, en torno a un programa que hoy te da 40-50% de inflación y en base a un ministro que ha perdido credibilidad, porque de hecho el programa económico lo delineó la vicepresidenta en diciembre. Entonces ahora el ministro, la verdad que, con todo respeto lo digo, pero me parece irrelevante quién es el ministro de Economía, porque el programa es el programa que delineó la vicepresidenta. Si este ministro lo ejecuta, perfecto, y si no se irá agobiado, como se van agobiados aquellos que no ejecutan el programa, ¿no es cierto? Sí, claro, obviamente. Entonces, sí, claro, un momento. Sí, perdón. Pero te agrego una cosita más, discúlpame. El otro coordinador de expectativas que podría haber sido el acuerdo con el fondo, tampoco lo tenemos, porque o se fue postergando y porque si eventualmente lo fuéramos a tener, no va a tener los contenidos necesarios para ayudar a compensar la baja credibilidad del gobierno. Entonces, todo está puesto alrededor de expectativas que digamos, técnicamente se dice no están ancladas y vulgarmente se dice expectativas de que la gente no cree en lo que dice el ministro, digamos, ¿no? Sí, claro, correcto. Ahora, vos fíjate que en un momento del reportaje, estamos hablando del reportaje que anoche le ofreció Guzmán al programa de Carlos Pañi. En un momento Pañi le preguntó cómo iba a alinear a la inflación, considerando que este trimestre venía con una inflación muy elevada y que para cumplir su objetivo debía bajarla a menos de 2, a 1 y pico, para que dé 29, ¿no es cierto? Sí. El ministro, ante esa pregunta tan elemental, digamos, tan simple y tan obvia, como era preguntarle lo que todo el mundo está hablando en este momento, dijo que estaba todo bajo control, ¿no es cierto? Dijo que, bueno, que la frase textual fue algo así como, esto está programado, dijo, ¿no?
Ahora, yo no conozco ninguna persona, y de hecho leí esto en un trabajo del doctor de Pablo de ayer, que él dice tampoco conocer a ninguna persona. O sea, que somos dos, digamos, sí, que no conocemos a nadie, que esté considerando ese número como un número serio, ¿no? Bueno, a ver, el ministro dijo, sí, yo no vi el reportaje, pero escuché el cortecito que vos pasaste y algunas cosas que están en los medios. El ministro que tenía programado la evolución del tipo de cambio, digamos, lo que llamamos, para decirlo vulgarmente, una tablita, ¿no es cierto? Es decir, sí, ir bajando la devaluación para que esa devaluación sea el ancla de la coordinación de expectativas, para volver a lo que decía antes. Y eso es lo que él tiene programado. Ahora, obviamente, como hay rezagos en la economía y como la inflación se va moviendo en base a todo lo que subió el dólar antes, a medida que vos vas liberando actividades, se empiezan a trasladar a los precios que estaban reprimidos o costos que estaban reprimidos, así que él puede programar lo que quiere, pero la verdad es que para converger a ese 1 y pico %, lo único que le queda es la represión, digamos, la represión en el sentido económico de la palabra, no en el sentido él lo dijo en otros policial, términos, lo dijo en otros términos más educados, sí. Dijo, hay que alinear algunas conductas, dijo. Claro, exactamente. Bueno, y eso es lo que se llama, a ver, no quiero ser muy técnico, pero déjame un segundo. Es decir, lo que a vos te importa no es lo que dice el ministro, sino pensar cómo va a reaccionar si las cosas que dice no salen. ¿No? Es decir, lo que se llama función de reacción. O sea, las metas, los objetivos son dinámicos porque las cosas cambian y los contrarios juegan. Entonces, lo que te preocupa de un ministro, lo que te preocupa del Banco Central, lo que te preocupa de un presidente no es lo que va a hacer, sino cómo va a reaccionar cuando no le salga lo que quiere hacer, digamos, ¿no? Y la verdad que lo que te está dando es esa función de reacción, que es la que todos suponemos, que cuando no dé ese número, no es que va a apretar la política monetaria, subir la tasa de interés, qué sé yo, cerrar el déficit, etc., sino lo que va a hacer es tratar de alinear a los que se portan mal, entre comillas, para llegar a las elecciones. Entonces, como ya sabés que esa es la función de reacción, o sea, eso es lo que está explicitando, bueno, todos jugamos en base a esa reacción. Si vos me vas a hacer eso, yo voy a hacer tal otra cosa. Entonces, el problema central acá es que tenés un mal programa y tenés una función de una reacción del gobierno ante los desvíos de ese programa que van en el sentido contrario a lo que tienen que ir. ¿Qué pasa en todos los temas, no? Es decir, lo estamos viviendo en el tema de la justicia, lo estamos viviendo en el tema de la vacuna, lo estamos viviendo en todos los temas, lamentablemente en algunos más graves que en otros, porque es mucho más grave la vacuna que la inflación de 40, ¿no es cierto? Sí, obvio. Pero claramente estamos en ese contexto. Entonces, en ese contexto, insisto, coordinar expectativas, alinearlas, este lenguaje que está tan generalizado y que viene de una vieja tradición, digamos, se hace complicado porque las expectativas están coordinadas en contra del gobierno. Es decir, digamos, fíjate por ejemplo en el mercado de cambios. En el mercado de futuros de cambios no hay gente que apuesta para un lado y gente que apuesta para el otro, que ese es un mercado. Hay todos apostando para un lado y del otro lado el Banco Central. Y lo mismo pasa con el mercado de deuda. Nadie quiere comprar deuda argentina. Entonces el único que hace operaciones con la deuda argentina es el Banco Central o los organismos públicos o lo que fuere. Y ese es el escenario. Después sí podremos tener, o sea, dependiendo de cómo evolucione la actividad, la pandemia, las vacunas, podremos tener una convergencia mala a una baja tasa de inflación, como nos pasó entre abril y junio del año pasado, que la inflación se desplomó, pero porque no había actividad, ¿no es cierto? Porque estamos todos confinados. Bueno, pero si vos mirás los números puros, estamos en este sendero de una tasa de inflación más alta de la que prevé el ministro. Y otra vez, ese no es el problema. El problema es que su reacción, si eventualmente la tasa de inflación es más alta de la que él quiere, no va a ser la que tiene que ser, sino que va a ser esta historia de reprimir los precios, etc. Bueno, por último, ¿sabes que esta noche me produjo una pesadilla? Mirá. Escuchaste lo que me pasó, ¿no? Y cuando el ministro dijo que estaba todo programado, no me acordé en el momento, pero en el medio de la noche se me aparecían caras. Claro, está muy bien. Se me aparecía un pelado, que debía ser Pañi, ¿no? Claro. Y se me aparecía.
Y bueno, qué sé yo, era un pelado Sí. pelado yo conozco a 2 o 3, qué sé yo. Sí, claro, exacto. Porque Willy Cohen es uno de ellos, pero no era Willy. No. Tal vez Nada más, un Willy, poco se metería en Nada un... más muy tarde para mí, muy tarde. Para mí. Willy te da un sueño espectacular, no te va a dar una pesadilla. Y después me acordaba, en la pesadilla me aparecía esta frase. Quédense todos tranquilos, que esto está estudiado en profundidad. Bueno, te voy a dar el entorno. Si recordás el contexto de esa frase. Esa frase fue medio del programa del default. O sea, cuando el ministro de Economía, en lugar de arreglar con los bonistas que ya estaba por firmar en Nueva York, dijo, no, quédense tranquilos que igual el juicio lo ganamos, digamos. Y así no fue, ¿no es cierto? Así que ese es un tema, está en ese contexto dicha la frase, así que yo no diría que nos quedemos. Eso, perdón, Enrique, sí, claro. Eso que dijo el ministro de que el Banco Central vende bonos en dólares, pero compra dólares al campo y entonces se gana la brecha. Eso, digamos, funciona, pues, porque también dijo que va a seguir bajando el ritmo de depreciación cambiaria. Claro, mira, a ver, el gobierno central está vendiendo bonos contra pesos, o sea que está absorbiendo pesos, y después recompra los bonos vendiéndole dólares al mercado. Y efectivamente compra dólares al oficial, a los exportadores, y vende en el CCL, o el mercado libre, que como se llame, a un dólar un poco más alto. Ahora, la verdad, ese argumento yo ya lo he escuchado sentado en el Banco Central, digamos, ¿no? Es decir, lo que vos tenés que mirar es que el Banco Central está teniendo cada vez más pasivos, o sea, más moneda, más pesos emitidos a deuda o a directamente libre, y cada vez menos activos. O sea, el Banco Central tiene un patrimonio negativo, está destruido su balance, y cada vez que tenés un balance destruido del Banco Central, la única forma que en Argentina cierra un balance destruido del Banco Central es licuándole a los tenedores de pesos. Entonces, al final del día, todo este rulo que le vendo, que le gano, que le compro, que le saco, termina con que un tipo de cambio más alto para que el balance del Banco Central vuelva a un nivel más o menos razonable. Entonces, todas estas cositas, todas estas maniobras de corto plazo son eso, maniobritas de corto plazo para llegar a las elecciones quizá con un mercado un poco más calmo, pero como todos saben que son maniobritas de corto plazo, pueden llevarse una sorpresa porque la gente anticipa, ¿no es cierto? Otra vez, también una función de reacción de la gente, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Estamos escuchando al señor Enrique Silva. El doctor Quique. Espero que superes estas pesadillas, este contexto, Marcelo, y que nos vayamos preparando para el ocio, ¿no? Segura. ¿A vos también querés? La explosión del ocio, dijo el hombre. La explosión del ocio. Es la misma historia. Yo también empecé a trabajar a los 15 años, tengo un parcito más de años que Marcelo, no me he levantado todos los días de mi vida a las 4 de la mañana. No lo has hecho. Algunas veces lo he hecho. Así que yo también me quiero prender a lo de los años locos. Yo te aviso. Sí, los años locos. El sábado nos vemos y lo arreglamos. Sí, espero que podamos seguir apoyándote. No sé si lo puedo contar, Marce, pero porque Marcelo llega muy estresado los sábados porque tiene un jefe de producción muy exigente. Gustavo San Martín. No sé, yo no quiero... Me está afectando los sábados. Entonces le hemos armado un grupo de terapia, de apoyo de los amigos, ¿no es cierto? Hay un grupito que lo trata de consolar, de animar, le estamos dando consejos, pero por ahora no viene bien porque sigue con pesadillas, en fin, esperemos superarlo. Porque vamos al mismo club los sábados, entonces nos encontramos el sábado en el almuerzo. Exactamente, ahí tratamos de ayudarlo a Marcelo. Te cuento que al momento no han tenido éxito. Y bueno, tampoco somos el doctor Comillón, somos aficionados. Son improvisados. Sí, buena voluntad tenemos, pero hasta ahí llegamos, ¿no? Bueno, te mandamos un abrazo. El doctor Quique en cada mañana. Qué grande, doctor Quique. Chau, Marcelo, a Kicillof lo mandabas a negociar las Malvinas y volvías sin Chubut.